Muy buenas noches a todos y a todas, a mis compañeros de mesa, al profesor doctor Carlos Stiffer, al profesor doctor don Franz Vega Zúñiga. Para nosotros en la maestría de Ciencias Penales es un verdadero honor y un gusto tenerlos presencialmente para esta actividad académica que hemos organizado dentro de un contexto de actividades que pretendemos impulsar para relanzar el programa de maestría, para anunciar los cambios que vienen y por supuesto para, en conjunto con los compañeros, compañeras, colegas y miembros del Foro Nacional, pues también presentar este programa de estudios que consideramos de enorme importancia para el país. Me voy a permitir, antes de introducir la actividad, presentar a los colegas que me acompañan. A mi derecha, el profesor doctor don Carlos Stiffer Sotomayor, quien obtuvo su título de licenciatura en Derecho y de Notaría en esta Universidad de Costa Rica. Posteriormente obtuvo los títulos de Legum Magister en la Albert Ludwigs Universität en Freiburg, en Alemania, y su grado de doctor en Derecho en la Ernst Moritz Arndt Universität en Greifswald, en Alemania. Él es abogado practicante desde el año 1983, ha trabajado como agente fiscal en el Ministerio Público y como juez superior penal de la Corte Suprema de Justicia, abogado de confianza de las embajadas de Alemania y Suiza en San José. Ha sido don Carlos profesor de Derecho Penal en la Universidad de Costa Rica, tanto en la licenciatura como en el posgrado de Ciencias Penales. Ha impartido lecciones de Derechos Humanos, Criminología en la Universidad Estatal a Distancia y es miembro fundador de la recordada Asociación de Ciencias Penales. Conferencista internacional en materias de su especialidad, Derecho Penal, Derecho Procesal Penal, Criminología y de su amado Derecho Penal Juvenil. Además de ello, ha sido consultor del Instituto Interamericano de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y el Tratamiento del Delincuente. Estimable amigo y además profesor y miembro de la Comisión de Coordinación de la Maestría. A mi izquierda tengo al profesor doctor don Franz Zúñiga Vega Zúñiga, cuyos títulos académicos son los siguientes: es especialista en Derecho, especialista en Medicina Legal por la Universidad de Costa Rica en 1997, hizo nuestra maestría también en Derecho, hizo la maestría en Derecho de Salud en la Universidad París 11 en Francia en 1998. Sus ámbitos de interés académico son el Derecho Penal, el Derecho de la Salud y por supuesto la Medicina Legal. Actualmente es docente de nuestro programa, miembro de la Comisión de Coordinación de la Maestría, así como médico forense y director del organismo médico forense de nuestro país. Principalmente sus áreas de docencia son ciencias forenses. Tiene una gran cantidad de publicaciones, tanto en francés como en español, y su participación en este evento, como ustedes sabrán, es enormemente importante en razón de su especialidad. Los hemos convocado para tener un conversatorio que es una forma de actividad académica muy dinámica que permite a los expositores interactuar entre sí y por supuesto a nuestro público, y la idea es reflexionar sobre el estado actual de el tema de la malpraxis médica, que es por supuesto un tema socialmente muy importante, de un enorme impacto en la sociedad costarricense y en todos los países, pero especialmente en Costa Rica ha tenido una enorme relevancia y un impacto muy grande en la opinión pública. Así que me voy a permitir arrancar el evento de esa manera, agradeciéndoles a todos y a todas
su presencia. Hemos estado comentando lo bonito que es volvernos a ver, en algunos casos conocernos en persona, ¿verdad? Tener un contacto humano, físico, después de toda esta época tan lamentable pandémica, que entre otras cosas nos ha quitado incluso hasta el afán de vernos. Alguna gente, una buena cantidad de gente que no está aquí presente y a la que no pudimos satisfacer, nos pedían el link de conexión a la actividad. De hecho, el objetivo de este relanzamiento es también que todos estos temas puedan ser subidos, como se dice ahora, a nuestra página web, el de la maestría, y lo vamos a hacer en la forma de conferencia de Zoom. En ese mismo formato es posible que las siguientes actividades puedan tener un link. Me veo casi en la tentación de no hacerlo así, para poderlos obligar a que vengan presencialmente, porque los temas que a continuación vendrán son temas de enorme interés: crimen organizado, derecho penal juvenil, política criminal costarricense, seguridad nacional, etcétera. Así que tendremos un conjunto de temas que concitan no solo el interés de la académico de la maestría, sino también temas de gran relevancia de la situación nacional e internacional. Dicho eso, pues, entonces arranquemos con nuestro conversatorio. Quería pedirle a nuestros expositores, a don Franz, a don Carlos, que comenzáramos comentando un poco qué se entiende por malpraxis médica y cuál puede ser la importancia de este tema para la práctica judicial y de derecho penal en Costa Rica. Bueno, primero, muy buenas tardes. Un gusto de saludarlos. Mi agradecimiento a mi colega, el profesor doctor Alfredo Chirino, y un saludo también para mi colega, el profesor el doctor Franz Vega Zúñiga, y desde luego también para todos ustedes que nos acompañan, que están presentes hoy, y realmente es un motivo de alegría vernos presencialmente y no solamente en una pantalla de computadora, ¿verdad? Así es que me siento muy complacido, muy alegre también esta tarde, porque el tema de la responsabilidad penal de la mala praxis es un tema fundamental, es un tema de enorme relevancia. Don Alfredo ya señalaba en la presentación el carácter no solamente jurídico, sino que social que tiene este tema, por cuanto es un tema que toca un bien jurídico fundamental amparado por el derecho penal, como es el derecho a la vida, y también bienes jurídicos como el derecho a la salud, la integridad física y moral. Además, también se genera con las denuncias de presuntos delitos de mala praxis una alarma social. No es por casualidad que los medios noticiosos, cuando tienen un caso, lo destacan como una noticia principal. Eso, desde mi punto de vista, tiene diferentes ángulos de explicación. Un ángulo de explicación que tiene es, por un lado, la relevancia de los bienes jurídicos fundamentales que se encuentran a la base de este tipo de denuncia. Otro ángulo que tiene del efecto que produce socialmente estas denuncias es porque se refiere a una actividad de carácter profesional en donde se parte de un conocimiento, una expertise fundamental para tratar cualquier problema de salud. Y también creo que tiene otra dimensión, otro ángulo, este tema de relevancia, es que percibimos que todos o hemos sido pacientes o en algún momento vamos a ser pacientes. Entonces es algo que toca directamente a cada uno con respecto
a las denuncias, digámosle, por mala praxis o presuntas malas praxis, porque estas denuncias, por decirlo así, son apenas el inicio de un proceso complejo, difícil, que realmente va a verificar si hubo o no una actuación indebida, una falta del deber de cuidado de parte de un profesional, en general en ciencias médicas, porque nosotros, y para terminar, hemos acogido el concepto de malpraxis básicamente con relación a las ciencias de la salud, o particularmente con relación a la actuación de los médicos. Pero la mala praxis es todavía más amplia y desde luego abarca cualquier actuación indebida de un profesional en diferentes áreas, ¿verdad? Por ejemplo, nuestra área, el derecho, ¿verdad? Un médico un día me dijo, es que ustedes los abogados la tienen contra nosotros los médicos, porque yo nunca he visto una denuncia de mala praxis jurídica, ¿verdad? Pero bien la pueden hacer. Bueno, para no extenderme en esta primera parte sobre la relevancia social del tema, quisiera quedar hasta ahí para darle la oportunidad a mi colega, el doctor Franz Vega, que otro motivo de alegría es que me dijeron que era con el doctor Franz Vega. Entonces dije, yo tengo que participar porque voy a aprender mucho del doctor Vega esta tarde. Muchas gracias, profesor. Muy buenas tardes, muy buenas noches a todas y a todos ustedes. Un gusto estar con el profesor Tiffer y con el profesor Chirino. A la vuelta de los años es muy bonito cuando ya uno se hace grande, porque cuando fue menos grande fue uno de ellos. y con los años te vuelves amigo de ellos, ¿verdad? Y es muy lindo. Hemos compartido a lo largo de los años en nuestra maestría en ciencias penales, y ahorita comentábamos precisamente eso y estábamos todos muy contentos de vernos ahora, porque hacía tiempo que no nos veíamos y esta pandemia nos ha alejado mucho. Así que es un gusto tenerles acá presentes. Muchas gracias por estar por acá y reitero la invitación de don Alfredo para que continuemos en las siguientes charlas que estamos preparando desde la maestría para ustedes, para que los que no estén en esta maestría sepan que la maestría tiene las puertas abiertas para recibirles en esta casa de estudios, en esta alma mater, que sigue siendo la casa de estudios más importante a nivel costarricense y una de las más importantes a nivel latinoamericano. Pues, ¿qué es mala práctica médica? ¿Qué es responsabilidad médica? Nosotros tenemos que entender que cuando hablamos de malpraxis, es el concepto genérico que se utiliza, pero que mala práctica médica o malpraxis en realidad se refiere al concepto más técnico de responsabilidad médica. Lo que pasa es que cuando hablamos de responsabilidad médica, el sustantivo aquí, más bien el adjetivo médica, responsabilidad médica, pareciera ser que se refiere exclusivamente justamente a ese gremio. Cuando hablamos de responsabilidad médica, en términos generales, estamos hablando, como bien lo decía ahora don Carlos, de un concepto más amplio. No tenemos que enfocarnos en la responsabilidad del médico. En realidad, la responsabilidad es la responsabilidad profesional. La responsabilidad del profesional sanitario. ¿Ok? Y eso es muy importante. Estamos hablando de la responsabilidad del profesional en odontología, en nutrición, en enfermería, en microbiología, en medicina. ¿Ok? No tenemos que enfocarnos solo hacia el concepto de médico. Lo que pasa es que en la práctica, el 92,5% de las denuncias que se reciben en el Departamento de Medicina Legal, de las solicitudes de valoración pericial que se reciben en el Departamento de Medicina Legal de Costa Rica, son en contra de médicos. Y a nivel mundial, esa es la estadística también. Se denuncia poco o se demanda poco también a los otros profesionales de la salud. Por eso es que normalmente cuando estamos hablando de
malpraxis, hacemos referencia a la mala praxis o supuesta mala praxis del profesional en medicina. Y es que mencionaba don Carlos que existe una situación de orden social con ese tema, y es que sí, ahorita lo vamos a ir desarrollando, no voy a entrar en este detalle para no adelantarme mucho y no robar mucho tiempo, pero sí es un fenómeno social del cual vamos a hablar, y hay algunas estadísticas interesantes que me gustaría ahora más adelante compartirles, en el momento en que don Alfredo lo considere oportuno para que hablemos del tema de cómo estamos desde el punto de vista estadístico y cómo está funcionando. Pero cierro definiendo responsabilidad médica, una definición propia, una definición mía. Lo defino de la siguiente manera. Son todas aquellas acciones u omisiones, porque estamos hablando de acción en sentido genérico, desde el punto de vista jurídico, que implica también las omisiones. Son todas aquellas acciones u omisiones realizadas por un profesional de la salud, en los términos en que ya lo dijimos, que ocasionan un daño corporal, y entiéndase por daño corporal, un daño físico y o mental, a un tercero, como consecuencia de una infracción al deber de cuidado en el ejercicio de su profesión, cuya consecuencia implica el deber de reparar el daño, así como los perjuicios sufridos. En síntesis, cuando hablamos de malpraxis, lo que estamos hablando es de un incremento del riesgo permitido, como iremos desarrollándolo más adelante. Muchas gracias, don Franz. En relación con el tema que está planteando don Franz, don Carlos, ¿qué incidencia tendría la connotación médica o clínica en relación con el fenómeno de la mala praxis, con la definición jurídica del fenómeno de la mala práctica médica en el contexto jurídico, pero por supuesto también en el contexto nacional? Gracias. Muy interesante la pregunta, porque este tema de la responsabilidad penal por mala praxis es una combinación de aspectos médico-legales. Es una relación entre el derecho y la medicina. Y muy importante porque lo que se va a investigar es una actuación, ya sea activa o omisiva, como lo mencionaba el doctor Vega, sobre un acto médico. Es decir, si ese acto, digámosle médico, o ese acto profesional, porque ya también, como lo decía el doctor Vega, puede ser de otro profesional en ciencias médicas, un farmacéutico, por ejemplo, se ajusta a los parámetros de la lex artis, es decir, los parámetros en los cuales un profesional en las áreas de la salud actuaría. Y fundamental la determinación de en la actuación de la combinación de los aspectos médico y legales es, por un lado, el acto médico, porque en realidad lo que se está reconstruyendo y tratando de entender, y esa es la dificultad, digámosle, para el mundo del derecho, entender la actuación del médico, porque es un acto médico. Y entonces usted tiene que analizar propiamente si era procedente, por ejemplo, que una paciente se le diera vía de parto natural o hacerlo por una cesárea, cuáles son los requisitos, las condiciones, etcétera, y una gran cantidad de actuaciones que son estrictamente médicas y que tienen que valorarse desde un punto de vista médico. Pero la pregunta de don Alfredo es muy importante porque esa actuación tiene que analizarse con los parámetros jurídicos y básicamente los parámetros que establece el concepto de la culpa. Y para la determinación de la culpa resulta dos palabras claves fundamentales, es decir, que esa consecuencia no deseada, que el doctor ya mencionaba en su definición, ese daño en la salud, en la integridad física o mental o incluso en la vida, haya sido evitable y predecible. Es decir, que se pudo haber evitado y que lo pudo haber previsto, un profesional de acuerdo a las circunstancias
del modo, tiempo y lugar y sobre todo de sus condiciones especiales profesionales. De ahí entonces que ese acto médico tiene que ser analizado de acuerdo a condiciones también subjetivas del profesional. Distinto, por ejemplo, es un médico general, un médico interno, un médico especialista, un médico subespecialista, por ejemplo, y el principio es que a mayor especialidad, mayor conocimiento, mayor es la responsabilidad, porque el especialista, el subespecialista puede o tiene mayores recursos precisamente para prever y evitar los resultados que son dañinos en la salud o en la vida del paciente. Interesantemente, sobre esa cuestión que plantea el doctor Tiffer, don Franz, nos gustaría un poco, digamos, que usted profundice sobre el tema del riesgo permitido al que usted hacía alusión en su presentación y cómo ese aspecto del riesgo permitido podría conectar con esa teoría de los peldaños de responsabilidad a los que alude don Carlos en su presentación en relación con ese apotegma jurídico de que a mayor especialidad, mayor responsabilidad. ¿Tiene su incidencia desde una perspectiva de la ciencia médica, desde el punto de vista de la responsabilidad y el riesgo asumidos por el médico interviniente en un acto médico? Muy bien, interesante pregunta, don Alfredo. Vamos a ver, cuando nosotros le preguntamos a un médico, por aquí estoy viendo un par de colegas, si hay, ¿cómo visualizan el concepto de malpraxis dentro de este fenómeno social al que estamos haciendo referencia? Normalmente el médico que no tiene experiencia en la parte médico-legal, sino más su experiencia es clínica, lo usual es que se sientan muy ofendidos. ¿Por qué? Porque dicen, yo no hice nada de esto al propio. Entonces, no veo por qué me van a mandar a la cárcel. Desde la perspectiva de un médico, ese es el razonamiento y se sienten mal, se sienten ofendidos porque nunca quise hacerle daño a mi paciente. Pero el problema es que los actos médicos tienen consecuencias y a nivel jurídico obviamente no podemos obviarlas. No podemos pretender que los actos culposos del médico se salgan dentro del rango de la responsabilidad y todos los demás actos culposos sí se mantengan. Entonces, dejemos los accidentes de tránsito, pero no tengamos responsabilidad ni del médico o no tengamos responsabilidad del arquitecto que se le cae el edificio. Entonces pasa mucho que a nivel de los médicos se sienten muy inquietos por eso, porque perciben que no deberían de estárseles juzgando por algo que no se tuvo, que no se hizo con culpa desde el punto de vista médico, hablado desde el punto de vista popular, ese concepto. Pues resulta que efectivamente, lamentablemente, el daño tiene que ser resarcido y el daño que es jurídicamente relevante desde el punto de vista médico es aquel que no es iatrogénico. Porque debemos de recordar que los actos médicos tienen alta probabilidad de producir algún grado de daño. Y el tema de producir daño no es el problema. El problema en la responsabilidad médica es producir un daño que sea jurídicamente relevante. Y cuando el daño que ocasiona el acto médico es jurídicamente relevante, cuando sobrepasa el riesgo permitido. ¿Quién delimita dónde está el riesgo permitido? ¿Hasta dónde llega? Eso lo delimita la Lex Artes Médica a través de la interpretación que hace el perito y, por supuesto, que hace el perito peritorum, o sea, el juez o la jueza. Entonces, la determinación del daño jurídicamente relevante es básicamente uno de los pilares que se tienen que determinar, que se tienen que establecer para poder determinar la responsabilidad médica. El otro gran pilar es que haya habido una relación médico-paciente y el otro es que haya habido una relación de causalidad.
porque si no existen, al menos, si no existe alguna de esas tres, no se puede dar la responsabilidad. En relación con este mismo tema, don Carlos, interesaría entonces revisar cuáles son las consecuencias del acto médico desde el punto de vista de la previsibilidad. Esto sí, como un criterio de imputación de delitos imprudentes a un nivel subjetivo, ¿verdad? Como usted lo planteaba. Entonces, la pregunta sería, ¿de qué manera se maneja el problema de previsibilidad del médico tratante en términos exclusivamente de teoría del riesgo? Muy buena la pregunta también, y me permite aclarar un punto que tal vez es necesario. Nosotros no tenemos un tipo penal de malpraxis. Si no hay en el Código Penal un delito que se llame mala praxis. Es decir, tenemos los delitos de culposos y tenemos el sistema de números clausus, que eso significa que solamente los delitos que están previstos en el Código Penal que pueden cometerse de manera culposa son los que se pueden cometer. Y eso básicamente nos lo reduce a tres: al homicidio, al aborto y a las lesiones. Lo que tienen en común estos delitos es que la responsabilidad es por culpa. Y la culpa es un concepto también amplio. Hay alguna parte de la doctrina que dice que se puede definir y otras dice que no. Yo en lo personal creo que no es conveniente la definición, precisamente por la naturaleza misma de las actuaciones, en donde las actuaciones tienen que valorarse de acuerdo tanto a condiciones objetivas como a condiciones subjetivas, como anteriormente mencioné, para precisamente determinar si la actuación es una actuación que, como muy bien indican, excedió o no el riesgo permitido. Esta es una valoración que tiene que hacerse en cada caso en concreto y además, sobre todo, tomando en cuenta condiciones objetivas, como por ejemplo, no es lo mismo el hospital, para poner un ejemplo nada más de Quepus o de Golfito, que el hospital, por ejemplo, México o el hospital San Juan de Dios. Las posibilidades, los recursos que tiene son montones. Y no es lo mismo esos dos hospitales nacionales, el San Juan de Dios y el del México, que el Johns Hopkins de Estados Unidos. Es decir, hay elementos objetivos, los recursos con los que cuenta el médico. Por ejemplo, la posibilidad de hacer un ultrasonido o la posibilidad de realizar exámenes de laboratorio y obtener inmediatamente los exámenes de laboratorio, incluso cosas tan elementales, la posibilidad de hacer una radiografía. Es decir, el tema de la lex artis y la valoración de la actuación del médico tiene que establecerse a través de un análisis del caso en concreto, considerando elementos objetivos y elementos de carácter subjetivos que incidan en la valoración de la actuación médica. Por ejemplo, bueno, si usted sabía que no había radiografías acá, ni que había, por ejemplo, una posibilidad de hacer una tomografía computarizada, debió entonces haber referido al paciente, digámosle, a un centro en donde existía eso. No lo hizo, excedió el riesgo permitido. O debía trasladar al paciente, no lo hizo porque no tenía los recursos, pero no, se lo dejó porque consideraba que no procedía, por ejemplo, ese examen, o que no procedía, por ejemplo, un traslado. Entonces, la lex artis siempre tiene que analizarse de acuerdo a circunstancias del tiempo, y del tiempo es muy importante. El doctor Eduardo Vargas Alvarado, que fue mi profesor de medicina legal y que nos daba medicina legal de una manera muy interesante, porque él era profesor de la Facultad de Medicina también. Entonces ponía así a la izquierda o a la derecha los estudiantes de medicina y al otro lado los estudiantes de derecho. Entonces comenzaba a explicar
todas las circunstancias del curso de medicina legal, y él decía que el tiempo era muy importante y tenía fechas en las cuales decía, mejor no hay que ir al hospital porque se aumenta el riesgo permitido, y empezaba 1 de enero, día feriado, decía, 15 de agosto, día de la madre, todo el mundo va a ir a ver a la mamá. Entonces, y así ponía todo el calendario del año. ¿Por qué? Porque durante esas fechas, los servicios están generalmente en manos de médicos internos, que son estudiantes, o si acaso tal vez algún especialista o sin especialista. Es decir, el análisis del riesgo permitido y la lex artis nos tiene que llevar en los casos de la responsabilidad penal a analizar siempre el caso en concreto para ver si efectivamente hubo o no un exceso del riesgo permitido y se faltó precisamente a las reglas de la lex artis. Muy interesante este planteamiento del doctor Tiffer, el doctor Vega. En relación con ese mismo tema de los recursos disponibles para respaldar una decisión médica en relación con un tratamiento o con una específica intervención quirúrgica, especialmente si esta es riesgosa, doctor Vega, según su experiencia, ¿cuáles serían las fases en que es posible determinar una mayor incidencia de la mala praxis? ¿Y en cuál de esas fases habría la posibilidad de decir en esta o en aquella hay una mayor determinabilidad del riesgo permitido? Qué pregunta más interesante. En realidad nunca nadie me la había hecho. Nunca antes nadie me había hecho esa pregunta. Desde mi experiencia, a lo largo de muchos años de estar valorando este tipo de casos, yo creo que la principal fase en donde se da la acción o omisión que genera la responsabilidad médica es durante la atención de las complicaciones. Es ahí donde se da el problema. ¿Por qué? Porque un médico puede realizar un acto que genera un daño, pero si se da cuenta del daño que ocasionó y lo repara y ya no hay daño, ¿de acuerdo? Lo atiende a tiempo y lo evita y eventualmente ya ese daño se controla, el asunto pasa, pues no va a pasar a más probablemente, pero lo que he notado es que en muchos de los casos hay como un exceso de confianza en sí mismo por lo que se hizo, y entonces el médico no se percata o no se quiere percatar de que hay un daño que se le produjo en el acto médico a su paciente y que está en evolución ese daño. Lo vemos mucho en los cirujanos, porque todo depende de la especialidad a la que estemos analizando, pero en relación a la pregunta que nos hace el doctor Chirino, en mi experiencia es ahí donde yo lo veo, en la atención de la complicación que se presenta, una mala atención de la complicación, una inadecuada atención de la complicación, una no atención de la complicación a tiempo, en el tiempo correcto para asumirla, o una falta de conocimiento para la atención de la complicación. Algunos ejemplos. Hay médicos que no son especialistas en el tema quirúrgico, en el área quirúrgica, y son médicos generales. Estos médicos realizan algunos actos quirúrgicos que, como todo acto médico, dijimos hace un rato, puede complicarse. ¿Ok? El punto es que si usted tiene el conocimiento para atender esa complicación, usted la puede resolver. ¿Ok? Pero si no tiene el conocimiento, probablemente usted o no se dé cuenta, o no se dé cuenta a tiempo, o dándose cuenta no pueda tratarlo. Y ahí es donde se da el gran problema y las complicaciones, en su mayoría. Hay otras aristas del fenómeno, pero en relación a la pregunta suya, es ahí donde yo he notado que más se da el daño. Tenés que atender una complicación propia del acto quirúrgico, propia del acto médico, o eventualmente una complicación propia del proceso de enfermedad, ¿ok? Y no se hace a tiempo o no se tiene el conocimiento para hacerlo.
Decía que algunos ejemplos, puse algún ejemplo del caso de la cirugía estética, pasa que no es una cirugía, no es, no es un cirujano plástico y entonces hace una cirugía, se complica y no tiene el conocimiento para resolver esa complicación. Cuando ese paciente llega a un hospital, puede ser que llegue muy tardíamente y ya el daño está instaurado y no haya mucho que hacer. Puede ser que fallezca o que no, pero el daño ya se instauró. También pasa que se presenta la complicación propia del proceso de enfermedad, ¿ok? Y el médico no la atiende a tiempo. Lo retrasa, lo retrasa, lo retrasa, lo retrasa. Y cuando ya llega a atenderla, también se hizo un poco tarde. Entonces, esos minutos o esas horas o esos días que se dejó de lado sin darle la atención debida es lo que conlleva, en mi experiencia, a la producción del riesgo permitido y, por lo tanto, del daño quirúrgicamente relevante. Y de aquí también quiero agregar que hay que hacer una gran diferenciación en derecho penal médico entre lo que es el error médico y el riesgo permitido, el incremento del riesgo permitido. El acto médico lleva implícito la posibilidad de error. Es decir, errar es de humanos y equivocarse en el acto médico es factible. Ya me explico un poco más. Equivocarse en el acto médico es factible. Por ejemplo, en el diagnóstico. Un paciente llega con un dolor abdominal y, dependiendo de lo que dice don Carlos, del grado suyo de especialización y del sitio en el que usted se encuentre, que no es lo mismo si está en el EVAIS de Talamanca, o si está en la Clínica Marcial Fallas, o si está en el Hospital San Juan de Dios, como médico general o como médico especialista, nunca será lo mismo, y según el sitio y el grado de especialización que se tenga. Entonces, el error diagnóstico puede darse según la especialidad que se tenga y según el lugar en donde se esté atendiendo. Hacer un error en el diagnóstico no es una mala praxis. Es decir, no todos los errores médicos son malpraxis, lo cual significa que algunos errores médicos sí lo serán. Cuando algún error médico no es una malpraxis, cuando dentro de los diagnósticos diferenciales, en el caso concreto, es decir, en el hospital concreto, en el sitio concreto, en el EVAIS en concreto, en el especialista concreto o en el médico general concreto, es esperable que esos diagnósticos no pudiera hacerlos más allá de lo que tenía, porque no tiene otros medios más adecuados, no tiene un ultrasonido, no tiene un estudio de radiografías, no tiene estudios de laboratorio, o teniéndolos están limitados. Entonces puede llegar a tener un diagnóstico diferencial en donde dice que este cuadro de dolor abdominal no es una apendicitis, considera que más bien es X diagnóstico, lo observa, lo manda para su casa, le dice que regrese si tiene alguna molestia, pero el paciente regresa y cuando regresa viene con una apéndice perforada. Era un diagnóstico de apendicitis y se perforó. Y perforarse genera una peritonitis y una peritonitis es una emergencia que puede llevar a la muerte. Entonces, ¿es que ese médico al equivocarse incurrió en un incremento del riesgo permitido? Depende del caso. Como decía el doctor Tiffer, depende. ¿Dónde estaba ese médico haciendo ese diagnóstico? Allá en el EVAIS de Biribrí. ¿Y qué más tenía a su haber? Nada. ¿Y qué hora eran? Las 2 de la mañana. ¿Y tenía con quién referirlo? ¿Tenía cómo mandar a otro hospital? No tenía. Ok, le dio lo que le pudo dar y consideró que ese caso podía esperarse. Anotó claramente en el expediente lo que había y todo evoluciona lamentablemente mal, pero el diagnóstico él lo anota y el cuadro clínico que él describe es congruente con lo que él diagnosticó. Ok, se complicó, no necesariamente tiene que ser una malpraxis, incluso si se muere, no necesariamente. Es que habría que analizar el caso concreto. Por eso es muy importante entender que mala práctica médica no es necesariamente sinónimo de error médico. Y cierro con esto. El médico no tiene una obligación de resultados, tiene una obligación de medios. Y eso es básico. Y eso es lo que justifica desde el punto de vista jurídico, por la razón por la cual el médico puede errar, porque no está obligado a un resultado necesariamente en todos los casos.
Muchas gracias, doctor Vega. Doctor Tiffer, en relación con este mismo tema relacionado con la posible incidencia de error, de equivocación, de malas decisiones a partir de un diagnóstico. Se ha dicho en la literatura con mucha frecuencia que la ciencia médica es una ciencia estadística, es decir, una descripción de posibilidades de riesgo que son medibles por un porcentaje aceptado de incidencia de probables complicaciones. Doctor Tiffer, procesalmente, tanto el error médico como la posibilidad de equivocación de diagnóstico lleva a problemas muy difíciles de determinación. ¿Cuál diría usted que es el reto jurídico mayor en el análisis de este tipo de casos de malpraxis? Bueno, es una pregunta también fundamental, importantísima, respecto a y nos lleva a la investigación, ¿verdad?, de los hechos. El reto es tener la capacidad de reconstruir los hechos que sucedieron realmente en una denuncia. Y para verificar qué fue realmente lo que sucedió, visto desde un punto de vista totalmente objetivo, digámosle, sin tomar una posición, digámosle, de la defensa o del Ministerio Público, de la acusación, sino que realizar una investigación que nos permita establecer objetivamente qué fue lo que sucedió. Y esto generalmente no es tan fácil en casos de responsabilidad profesional médica, porque tal vez omití al inicio decir que la mayoría de las actuaciones médicas, por lo menos en nuestro país, se realizan en un marco de una medicina socializada. Es decir, es una medicina en la cual ni el médico escoge al paciente, ni el paciente escoge al médico. Entonces, es el resultado de un procedimiento de carácter burocrático. Hay una persona que está internado y es probable que el internamiento de 24 horas lo vean mínimo 3 médicos, porque son 3 turnos, de 6 a 12, de 12 a 10 y de 10 a 6. Y no solamente el médico, todo el personal de enfermería y todo el personal de apoyo, laboratorio, farmacéuticos. Entonces, resulta altamente complejo muchas veces la reconstrucción de los hechos. Para mí eso es un gran desafío. De ahí tenemos nosotros dificultades probatorias, tanto para la fiscalía como para la defensa, por lo siguiente. Bueno, actualmente existe un expediente electrónico, el EDUS, pero eso es relativamente reciente y no en todas partes existe. Pero lo que ha existido siempre son los expedientes físicos. Y hay que ver un expediente médico, intentar leer un expediente médico. Es una cuestión realmente increíble, ¿verdad? Entender una nota. Muchas veces médica. Volviendo al doctor Vargas Alvarado, mi profesor, lo escuché en una conferencia analizando el expediente médico. Y el doctor Vargas entonces usaba un proyector de diapositivas, ¿verdad? Y comenzaba y ponía fotografías de notas médicas. Era una nota. Y le decía, usted, doctor, léame esa nota. No pude. Y pasaba otra y decía, doctor, léame esa nota, y tampoco. Entonces él había recogido una gran cantidad de notas que eran imposibles de transcribir y imposibles de leer. Esto ya se ha superado, es decir, ahora con el expediente electrónico es muy diferente, queda constancia, todo, aunque hay problemas también, pero esto se ha superado. Entonces, la reconstrucción de los hechos tiene alta complejidad y es un desafío muy importante. La actuación, como no es una actuación individual, cuando estamos hablando de la relación médico-paciente, no nos imaginemos ahí un paciente con un médico de cama, ¿verdad? No, es una rotación de distintos profesionales que están interviniendo en un paciente. Es decir, es una
actuación colectiva, y generalmente el acto médico es un acto colectivo, depende de muchas circunstancias y depende de muchas valoraciones. En horas hay pacientes que lo revisan o lo valoran 3, 4 o más médicos. Entonces, vean el desafío de la reconstrucción del hecho. Y por último, desde luego que la prueba fundamental, yo creo, para aclarar lo que sucedió, que ese es el objetivo del proceso, vamos a una reconstrucción de hechos, vamos a ver qué fue lo que sucedió, desde luego nos lo dan las pericias médicas. Y hay expedientes o hay delitos, digámosle, en los cuales hay pruebas que resultan determinantes para la reconstrucción del hecho, para establecer o no, digamos, la responsabilidad, para confirmarla o excluirla. Y este es uno de los delitos en donde la prueba pericial médico-legal resulta fundamental. De ahí que yo siempre lo he dicho, es importantísimo contar con recursos, con medios idóneos, profesionales bien capacitados, porque son un medio indispensable para la reconstrucción de los hechos. Y esto independientemente de que sea favorable, independientemente de que sea para confirmar o descartar una responsabilidad. Pero me parece que, en resumen, creo que esos son los desafíos que yo podría en este momento señalar sobre el tema de la responsabilidad. Muchas gracias, don Carlos. Precisamente sobre ese tema, don Franz, Costa Rica se ha visto recientemente asolada, digamos, por casos muy mediáticos referidos al ámbito de la cirugía estética que usted mencionaba antes. Y es cierto lo que plantea el doctor Tiffer sobre el reto de reconstruir lo acontecido en un acto médico, que es un proceso de reconstrucción principalmente pericial. Interesaría aquí entonces, doctor, ¿qué papel tiene aquí la medicina forense? ¿De qué manera se hace el acercamiento de un médico forense a la intervención que hizo un médico durante un caso dado? Claro. Recordemos que el Departamento de Medicina Legal de Costa Rica es un cuerpo pericial que realiza valoraciones médico-legales a instancia de autoridad judicial competente. Esta autoridad judicial competente ha sido tradicionalmente los jueces penales, porque en Costa Rica la mala práctica médica se juzga en los tribunales penales. Las razones las podríamos discutir más adelante, por qué en Costa Rica es penal y en los otros países del orbe tiende a ser civil. Pero no me voy a desviar de la pregunta para analizar ese tema, pero el punto es que en Costa Rica es penal, en general, ¿verdad? Entonces, nosotros hacemos un análisis pericial del caso desde el punto de vista de el análisis que implica la responsabilidad penal del forense, perdón, del médico, donde el forense está inmerso en una pericia penal. Las pericias en contencioso administrativo, las pericias en civil, tienen ciertas particularidades. Todas manejan una misma esencia, pero hay particularidades distintas en las pericias, sobre todo cuando se va a determinar el daño, es distinto. No es lo mismo la responsabilidad subjetiva en derecho penal que la responsabilidad objetiva en un contencioso administrativo, donde se tiene que valorar el daño desde perspectivas diferentes y establecer pues, relaciones de causalidad distintas. Pero bueno, ¿cuál es ese reto entonces desde el punto de vista pericial? ¿Cuál es ese papel? Decía el doctor Tiffer y con razón que la reconstrucción de los hechos en un caso de mala práctica médica es harto complejo. Pues la estrategia que tenemos que utilizar los forenses cuando hacemos ese análisis médico-legal para la administración de justicia es uno básicamente, y es que el análisis nunca puede ser un análisis retrospectivo, sino un análisis prospectivo. ¿Por qué? Porque cuando usted tiene el cadáver en la mesa de autopsia, usted puede tener un sesgo cognitivo
en donde usted podría pensar, consciente o inconscientemente, es que está muerto, es que viene del hospital. Entonces, lo que hay que hacer es evitar precisamente el sesgo cognitivo que puede generar un análisis cuando se hace cuando se hace retrospectivamente, es decir, desde que está muerto para atrás. El perito tiene que empezar a hacer su análisis de ese expediente bien complejo de interpretar al que hace referencia el doctor Tiffer, desde el momento en el que ese paciente ingresa o sea, desde que se inicia el acto médico en los términos en que se haya iniciado, individual o colectivo, como generalmente lo es, como decía el doctor Tiffer, en la medicina socializada. Y es a partir de ese momento que empieza el médico forense a valorar el caso sin pensar que es que se murió. Es decir, uno tiene que ver cómo se abstrae de este pensamiento, de este sesgo cognitivo de que el paciente está muerto aunque lo tenéis en la mesa de autopsia, aunque le hiciste la autopsia, aunque tenías su corazón en la mano. Evidentemente está muerto. Pero tenemos que comenzar a hacer ciencia, porque eso es lo que hace el perito, tiene que generar ciencia, no puede generar retórica, tiene que hacer epistemia médico-legal, su fundamento tiene que ser epistémico y nunca retórico. Entonces empieza con un análisis prospectivo desde que entra y va analizando cada uno de los elementos que se van presentando, dentro de los cuales están los elementos que van a desviar eventualmente o a coadyuvar hacia o a desviar la causa final, que fue la muerte, desviarla hacia o a coadyuvar en la muerte. Entonces, en ese proceso es donde el perito tiene que centrarse desde el inicio, paso a paso, hasta el final, e individualizar la acción de cada uno de los intervinientes. Eso es harto también complejo. ¿Por qué? Porque si nosotros tres somos los médicos tratantes y Franz Vega hace acto médico, el profesor Chirino le da continuidad a ese acto médico, pero además le ingresa un antibiótico más que no estaba, que no es el que yo había indicado. Y después el doctor Tiffer le suspende el antibiótico que le dio el doctor Chirino. Entonces ya que ya se complicó un poco la cosa, ¿verdad? Ya hay tres intervinientes con tres criterios distintos y no necesariamente el tercer médico que intervino le quitó el antibiótico que le dio el segundo porque coincidía con el criterio mío, sino porque tampoco coincidía con mi criterio. Simplemente ahora decidió no ponerle el antibiótico que le dio el segundo médico, pero por razones distintas a las que el primero había decidido no ponérselas. Y ya han pasado más horas de evolución, incluso, o sea, no es fácil. El tema no es fácil. Por eso se requiere de un experto que analice, pero además que este experto se asesore, se haga asesorar de especialistas en el campo particular y específico, porque la medicina es cada vez más compleja y más difícil. De ahí la importancia de estos retos periciales y establecer siempre, hacer un análisis prospectivo y nunca un análisis retrospectivo porque contamina al perito. Estoy casi tentado a hacer una pregunta sobre el Doctor App, ¿verdad? Y la inteligencia artificial en la ciencia médica. Pero la voy a dejar de última. Y para el doctor Tiffer, sería interesante, doctor Tiffer. Se dice que la intervención de un médico forense valorando un acto médico es un tanto artificial porque esa valoración se hace siempre ex post. Lo que significa, obviamente, un problema adicional para el abogado defensor a la hora de representar un caso de malpraxis, porque tiene que reconstruir algo que se valora precisamente cuando ya no queda nada más que hacer. Estoy seguro que la discusión que usted ha planteado, don Carlos, va más allá del problema de la prueba. Por ejemplo, en intervenciones médicas complejas, donde no solo interviene un médico, sino varios equipos médicos en un periodo bastante prolongado de tiempo, como es el caso de un trasplante de hígado, donde son por lo menos 4 equipos médicos que intervienen durante alrededor de 14, 15 horas de intervención. ¿Cuál sería el reto más importante de un abogado defensor frente a esos escenarios donde lo que hay es principalmente principio de confianza, don Carlos? La tarde de las preguntas difíciles es esta, porque
el doctor Chirino nos hace unas preguntas muy interesantes y complejas y difíciles, pero yo creo que esa es la dinámica de lo que nosotros queríamos, ¿verdad? Y hacerlo esto más un conversatorio, más que digamos una conferencia, una charla, sino que a partir de nuestras experiencias y nuestros conocimientos, responder a las preguntas que pues se nos hacían. Y desde luego que el desafío no solamente es un desafío de carácter probatorio, ¿verdad? Hay un gran desafío, me parece a mí, de diferentes ángulos, ¿verdad? El desafío de la justicia misma con estos casos, ¿verdad? Por ejemplo, los casos que producen tanta alarma social que recientemente han salido en la prensa sobre personas que han fallecido, personas que han sufrido serias lesiones producto de estas llamadas cirugías estéticas, ¿verdad? Hay un problema no solo formal, digámosle, de pruebas, ¿verdad? Sino que hay otro tipo de perspectiva sobre los desafíos de carácter sustantivo, derecho humano sustantivo, digamos, el tema de la participación, esto que nosotros mencionábamos anteriormente y que el doctor Chirino lo indica correctamente como equipos médicos, ¿verdad? ¿Dónde identificar realmente que se produjo la falta del deber de cuidado en distintas actuaciones, distintos tiempos y distintos equipos? El desafío es enorme para un abogado defensor. Mi experiencia viene desde la defensa. Yo he sido abogado defensor en muchos casos relacionados con mala praxis, y creo que el desafío más importante es entender para nosotros los abogados un caso médico, entender toda la dimensión del caso, y sobre todo también tener la capacidad de combinar los aspectos médicos con los aspectos legales, ¿verdad? Con los aspectos puramente jurídicos, digamos, de la teoría del delito, por ejemplo, sobre el tema de la acción o el tema de la omisión, el tema de la culpa, realmente, porque el doctor Franz Vega decía ahora que no necesariamente un error implica una mala praxis. Incluso yo me atrevería a decir que ni siquiera una falta al deber de cuidado configura una mala praxis para construir una responsabilidad de carácter penal, porque se requiere de un elemento fundamental, y creo yo que para mí ese es el gran desafío, que es la demostración, lejos de toda duda, de un vínculo, un nexo entre esa falta del deber de cuidado y el resultado, ya sea la lesión o ya sea la muerte. De tal forma que si encontramos la falta del deber de cuidado, es un elemento muy importante, pero requiere de esa conexión necesaria, que es el vínculo que tiene que tener esa acción o esa omisión con el resultado. Es decir, tiene que haberse producido ese resultado precisamente por esa acción y esa omisión. Entonces, el gran reto, el gran desafío del abogado defensor, y en general también yo creo que de cualquier sujeto procesal, también puede ser el querellante, el actor civil, incluso el juez, es precisamente el conocimiento de la dimensión jurídico-penal y de la dimensión propiamente médica de la actuación del profesional. Sin duda alguna, don Carlos. Doctor Vega, usted se refería con razón al sesgo cognitivo y a los riesgos que provienen del acercamiento forense a un caso de malpraxis. Pero, ¿de qué manera podría incidir el tema del sesgo cognitivo casualmente en el juez
sobre todo cuando éste tiene que entender complicados términos médicos y situaciones clínicas para poder entender una malpraxis, y usualmente él prefiere entenderlas no a través de la posición del médico tratante, sino del médico forense que perita la muerte que se está analizando. El problema de ese sesgo cognitivo del juez debe ser tratado, en mi criterio, por parte del juez de la forma más objetiva posible, porque pasa lo siguiente. Básicamente, en la práctica ocurren dos escenarios. Uno, aquel juez que no pregunta absolutamente nada y que él es del criterio que las preguntas las tienen que hacer las partes y que las respuestas son las que él recibe y con base en eso emite un criterio final. La otra parte es aquel juez que es del criterio que sí él tiene que preguntar. Algunos incluso preguntan desde antes de que pregunten las partes, cosa que por supuesto no me parece, y otros preguntan al final. Yo creo que en un caso de mala práctica médica, el juez, pues sobre todo en un caso de mala práctica médica, donde es un tema harto complicado, altamente difícil y complejo, el juez debe tener una responsabilidad de consultar precisamente, no, o sea, para evitar el sesgo al que las partes lo van a llevar. ¿Por qué? Porque al tratarse de un tema tan técnico, las partes lo van a llevar necesariamente, lo van a tratar de inducir hacia su propia verdad. Y les voy a poner un ejemplo real. Hay un médico de una especialidad X muy reconocido en este país que fue defendido de una mala práctica médica por un colega abogado muy reconocido también en este país, que no es don Carlos, ¿ok? Estábamos en el juicio, o sea, yo hago la pericia y lo que pasa es que el muchacho pone la denuncia por malpraxis porque él iba a que le operaran la mano izquierda, la muñeca izquierda, ¿verdad? Y cuando se despertó tenía la muñeca izquierda operada y la derecha también. El problema es que la derecha no tenía absolutamente nada, ninguna razón para cuál operarla, ¿ok? Bueno, cuando yo hago la pericia, yo concluyo, y en mi conclusión hago ver que esta mano, si bien es cierto, quedó sin ninguna lesión, fue operada de manera innecesaria. Ahora, yo lo que tengo es la evidencia de una cicatriz cuando yo lo veo. Es una cicatriz en forma de Z. Esa cicatriz se hace cuando se quiere operar los tendones, ¿ok? Que regulan el movimiento de la mano. Es una técnica quirúrgica en forma de Z, así como la Z del zorro, ¿verdad? Así tiene la cicatriz. Y la tiene en forma de Z en esta mano, que es la que tenía dañada y que había que operársela, y la tiene en forma de Z en esta otra mano. Entonces, evidentemente le operan por error la mano derecha y cuando se dan cuenta, entonces en el acto quirúrgico probablemente dicen, ¿pero qué pasó? ¿Por qué no te leíste el expediente? Pero me pusiste esta mano acá, qué bárbaro. Deduzco yo que por ahí se fueron. Bueno, pues ni modo, operemos esta otra que es por la que vino, ya operé esta y con razón no le encontré nada cuando abrí. Abrió, y volvió y cerró y listo. Y se viene a operar esta otra. Cuando me llaman a juicio para hablar, para tomar mi declaración como experto forense, este abogado, bueno, pues muy práctico en su discurso, me hace la siguiente pregunta. Doctor Vega, ¿usted sabe qué es una mioclonía? Sí, señor juez. Para los que no sepan, una mioclonía es un movimiento del músculo, ¿de acuerdo? De manera involuntaria. O sea, esto es una mioclonía. O sea, el músculo se contrajo y hizo este movimiento. Segunda pregunta. Doctor Vega, ¿usted me podría decir si una persona estando anestesiada podría, en alguna de las fases de la anestesia, hacer una mioclonía? Sí, podría. No más preguntas, señor juez. La otra parte se queda ahí, viendo para el ciprés, no pregunta nada. Esas fueron las preguntas que me hicieron. Yo me levanté y me fui.
Yo solamente quería decir, pero no lo hice, obviamente, señor juez, hay algo que yo quisiera decirle, pero usted quisiera que yo amplíe un poco más o me quedo aquí. Obviamente, de ahí no pasé, de pensar eso, ¿verdad? Yo decía, aquí se van a burlar del juez. Bueno, pues yo me fui, no supe del caso hasta que como año y medio después estaba yo revisando una jurisprudencia y en eso me encuentro mi nombre y entonces digo, vamos a ver qué pasó con esto. Reviso y digo, mira, es el caso aquel. ¿Qué fue lo que sucedió de acuerdo a la sentencia? El abogado, muy creativo, ¿sí? Dijo que el paciente había tenido una mioclonía mientras estaba en la cirugía y que el cirujano, no voy a decir la especialidad, tenía el bisturí en la mano y que en ese momento, cuando iba a hacer la incisión en esta mano, simplemente el otro movió la mano en una mioclonía y se la cortó. Y que eso fue. Entonces, que no fue que lo operó, sino que es una cicatriz por una mioclonía. Y así se concluyó el caso. Yo cuando leía la jurisprudencia no lo podía creer, ¿verdad? No lo podía creer. Entonces, el problema con el sesgo cognitivo del juez, en mi criterio, está, don Alfredo, en que se quede con las preguntas de las partes en una cuestión meramente técnica, no se le ocurra preguntar nada o ocurriéndosele, prefiera no hacerlo porque es de la tesis que él como juez no puede preguntar. Y entonces ahí lo llevan a un sesgo cognitivo. Y cierro con esta frase del profesor Francisco Castillo, que en una clase que nos daban en esta misma facultad, cuando recibíamos en las clases de maestría hace ya muchísimos años, en ciencias penales, dijo, él se fumaba un cigarro en clase. Hoy es como inaceptable, pero se fumaba un cigarro en clase. Y entonces voy a decir una palabra, lo voy a entrecomillar, por lo tanto es una mala palabra, pero con el permiso de ustedes. Está textual. Yo estaba, dice, en un juicio por malpraxis y aquella putada era un enredo. Nadie entendía nada. Yo no entendía nada, la otra parte tampoco entendía nada y el juez menos. El juez no le quedó más remedio que absolver porque no había otra cosa que hacer, pero al final de cuentas yo no sabía realmente si hubo o no hubo malpraxis, la otra parte tampoco. Y entonces el juez terminó absolviendo, dijo, ¿verdad? El problema es que yo lo que creo es que si tiene que haber, o sea, si se va a generar un sesgo cognitivo hacia el juez, se va a generar porque el juez no pregunta al perito, que es el que viene con objetividad y transparencia científica a decirle lo que encontró. En una suerte de despablo, don Carlos, desde el punto de vista jurídico, ¿cuáles son los temas más específicos que deben demostrarse para tener por determinada una responsabilidad penal médica? ¿Y con qué frecuencia se notan dificultades para que los jueces comprendan esos requisitos en la práctica cotidiana de la justicia? Sí. Bueno, esto me permite tal vez profundizar un poco lo que ya anteriormente había dicho. La responsabilidad penal por una actuación indebida, por un error realmente, requiere al menos de la comprobación de esos tres elementos. Primero, indispensable de la acción o de la omisión, es decir, que el sujeto esté realmente realizando esta conducta. Es decir, eso queda necesariamente demostrado y desde un punto de vista médico consiste en el establecimiento de la relación médico-paciente. Y esto que parece tan sencillo no lo es, porque la realidad hospitalaria es muy distinta y muy compleja y a veces de entender. Vean, este es solo el elemento, la relación médico-paciente y el elemento de la acción o de la omisión. Viene y hacen una nota y ponen que el paciente lo vio y ponen 4 o 5 médicos y un médico. No, yo estaba solamente ahí parado
estaban examinando al paciente, pero yo no participé. Yo no dije nada. Eso sucede en forma frecuente cuando los médicos realizan una visita y hacen una visita colectiva, y son 2, 3 médicos los que van. Y generalmente el especialista es el que va examinando y otro ahí va anotando. Ya, imagínense un tercero ahí que está ahí nada más viendo. Entonces, el tema de establecer el vínculo de la relación médico-paciente y el tema de la acción o de la omisión es el requisito fundamental, y que es complejo, no es así como tan fácil. El otro elemento fundamental es el tema de la falta del deber de cuidado. Esta falta del deber de cuidado es la que debe de valorarse siempre en la actuación del médico, tomando en cuenta los aspectos que anteriormente les dije, los aspectos objetivos, los aspectos subjetivos, y también hay un aspecto relevante, no solamente relacionado al profesional, a las condiciones objetivas en las que realiza el médico, sino también al paciente. Porque creo que ya lo mencionó el doctor Vega, el caso de las iatrogenias. Es decir, pueden haber resultados que son inesperados y no deseados, pero que corresponde a condiciones idiosincráticas del paciente. Por ejemplo, una persona es muy gordita, probablemente va a ser problema a la hora de la cicatrización, ¿verdad? Es un fumador, va a tener problemas respiratorios. Es decir, no es fumador, con toda la pata no va a tener ningún problema, no va a entubar ni nada. Y así, es decir, hay condiciones idiosincráticas. Un paciente diabético, la edad, un bebé, un neonato. Es decir, es muy diferente. Es decir, las condiciones también del paciente resultan fundamental, porque pueden darse muchos resultados que son de carácter iatrogénicos. Es decir, que son atribuibles propiamente a las condiciones idiosincráticas personales, a la historia y condiciones del paciente. Por eso hay un aforismo médico muy cierto que dice que no hay enfermedades, sino enfermos. Porque cada uno de nosotros es único. Y esa es la belleza de la naturaleza humana. Si nosotros somos únicos. Si lo que le cayó bien a usted, no, pero si dice, mira qué bueno, te tomas esta pastilla, mira qué bien que me cayó a mí. Bueno, eso fue a usted. Pero su composición química, su naturaleza, su herencia genética, toda su composición orgánica es completamente diferente a la de otro sujeto. Si no hay, ni siquiera los gemelos, ojo, que son los clones naturales, los gemelos, bueno, el doctor seguramente puede hacer más ampliación de esto, pero los homocigotas o los heterocigotas, ¿verdad? Que hay diferencias, pero lo que quiero resaltar es que hay condiciones especiales, esenciales en cada uno de nosotros que puede incidir en el resultado y que hay que considerarlos también a la hora de valorar la responsabilidad de carácter médica, y más la responsabilidad de carácter penal, ¿verdad? Que es una responsabilidad de las más estrictas. Y por último, obviamente el elemento del resultado, es decir, tiene que haber un resultado, y el resultado tiene que ser un resultado dañoso, no es cualquier resultado. Es decir, tiene que haber una afectación en la vida, en la salud física o mental del paciente. Un resultado que no resulte dañoso no configura una mala praxis. Recuerdo un caso para concluir, y es que este tema siempre lo lleva uno a casos de una histerectomía que le hicieron a una paciente, y resulta que la señora quedó embarazada.
O sea, a pesar de que ella no quería tener hijos ni nada, pero ahí quedó embarazada y presentó la denuncia. Es muy interesante, ¿verdad? Desde un punto de vista, se le produjo un daño a esa persona. Bueno, ella decía, ya no quiero tener hijos, un daño de carácter social, por ejemplo, tengo 9 chiquitos y ya no quiero más, ya no puedo, no tenemos. Pero desde un punto de vista médico, es decir, el quedar embarazada, en ese caso, por ejemplo, no fue considerado como un resultado de carácter dañoso y me parece que está correctamente resuelto y al final el caso se sobreseyó. Pero el resultado tiene que ser un resultado dañoso, es decir, tiene que afectarle. Es decir, usted no era antes la misma persona que es ahora. Y fundamental, y esa es la clave, creo yo, el vínculo de causalidad o el nexo de causalidad. Porque puede existir la acción o la omisión, puede existir la falta de cuidado, pero si usted no logra o no se acredita en un expediente ese vínculo, esa relación de causalidad, no se va a poder establecer la responsabilidad penal profesional. Y ahí entonces que es altamente complejo, como ya anteriormente lo dijimos. Muchas gracias, don Carlos. Tenemos aproximadamente 1 hora, 16 minutos de evento. Yo sé que estamos interesados pero cansados y yo creo que vamos a acercarnos hacia el final. Y quería hacer una última pregunta que es interesante de cara a quienes nos escuchen y nos vean fuera de este recinto universitario, que pudieran tener interés en nuestra maestría. Y es interesante preguntarle al doctor Franz Vega cómo se estudia el tema de la malpraxis en nuestra maestría de ciencias penales. Básicamente, cuando analizamos el tema de la mala práctica médica en la maestría en ciencias penales, nos enfocamos generalmente en análisis de casos y estudio por parte del estudiante, no en una clase magistral, sino más bien en exposiciones de los estudiantes con desarrollo jurisprudencial, desarrollo doctrinario y, por supuesto, discusión de casos reales. Esto hace que los estudiantes se comprometan con el tema, los vuelve muy partícipes y además que el tema de la malpraxis siempre genera muy buena acogida por parte de los estudiantes, les interesa mucho el tema, les gusta mucho y les llama mucho la atención precisamente por esa dualidad que tiene entre el derecho y la medicina, donde hay algunos aspectos oscuros de la medicina para los abogados que les llama mucho la atención y les apasiona. Entonces, esa es la forma en que en el curso de medicina legal afrontamos el tema. Y finalmente, don Carlos, ¿ha incidido en la calidad y en la forma en que se enseña no solo el tema de la medicina forense, sino la teoría del caso, que usted es catedrático de esa cátedra de nuestro programa? Si ha incidido en algo esa sospechosa distancia electrónica que tenemos con nuestros estudiantes. Muy bueno, muy bien, sí. Efectivamente, yo creo que debe de ser, ¿verdad?, un mecanismo muy importante a la hora de enfrentarse a un caso, independientemente de cuál sea la posición de un sujeto procesal. Puede ser un juez, puede ser un fiscal, puede ser un defensor, puede ser que lo contraten como un abogado creyente o un actor civil. Y en el curso nuestro de teoría del caso, procuramos explicar y transmitir a los estudiantes y darles las herramientas para la construcción de un caso. Es decir, la construcción fáctica, la construcción probatoria o de evidencias y la construcción de carácter jurídico. Me parece que la responsabilidad penal por mala praxis amerita, obliga a la formulación de una teoría del caso. Es decir, ninguno de estos sujetos procesales se puede enfrentar seriamente a un caso de responsabilidad penal
por mala praxis sin elaborar una teoría del caso. Y en nuestra maestría tenemos un curso de teoría del caso que también procuro hacerlo lo más práctico posible con precisamente aspectos de la vida real, aspectos de análisis de los casos y permitir a los estudiantes desarrollar las habilidades que se requieren para la construcción de un caso y, como les digo, independientemente de cuál posición como sujeto procesal le va a corresponder. Ojalá un juez, ¿verdad?, que debe tener la mejor claridad sobre la teoría del caso, pero igual también puede ser un fiscal o un defensor. De tal forma que para los estudiantes de grado o también las personas que nos escuchan por las redes sociales, invitarlos a interesarse en el programa de nuestra maestría en Ciencias Penales, en donde estoy seguro van a poder profundizar sobre este y otros temas fundamentales e importantes de las ciencias penales. Muchas gracias. Muchas gracias a nuestros expositores, el doctor Franz Vega y el doctor Carlos Stiffer, por su presentación. No me atrevo a hacer un resumen de la actividad porque ha sido muy rica y llena de conceptos. Solo me queda la sensación de que hemos apenas sobrevolado los aspectos más esenciales de la problemática. Por supuesto, quedan en el tintero los temas de reglas de causalidad, el análisis de la condición sine qua non en la actividad médica, el análisis siempre complejo de la relación de previsibilidad y evitabilidad en el acto médico, el papel del principio de confianza en los actos médicos compartidos y, por supuesto, la extensión nunca bien ponderada de los sesgos cognitivos en la valoración probatoria en los casos de malpraxis médica. Todos esos temas, pues, por supuesto, esperamos analizarlos y discutirlos en una seguidilla de conferencias y charlas que vamos a realizar en colaboración con el Instituto de Investigaciones Jurídicas, gracias a la colaboración y entusiasmo de su director, el doctor Gustavo Chang. Quiero también agradecerles a ustedes su presencia hoy y anunciarles que las próximas conferencias de este programa de relanzamiento del programa de maestría tendrán temas de gran actualidad. Había anunciado algunos temas de política criminal y de temas de seguridad pública, seguridad ciudadana, crimen organizado, que sin duda alguna espero conciten el interés de todos y de todas. Quedan cordialmente invitados, se les comunicará oficialmente a través de los canales usuales, pero la mejor forma de traspasar estas actividades es de boca en boca. Ojalá que ustedes lleven a sus colegas, amigos, amigas, el interés en participar en estos eventos y en interesarse por nuestro programa de estudios. A don Jorge en los controles, don Jorge Enrique Falles, querido asistente, compañero, colega, por habernos acompañado, ayudado y hacer posible que hayamos salido al aire y que esta conferencia pueda luego ser subida a un Zoom que va a estar disponible para ustedes en la página web de la maestría. A todos y a todas, muy buenas noches.